Hoy te voy a contar la historia de César. César, como la mayoría de los niños en esta época, trata de pasar la mayor parte del tiempo en casa para evitar contagios por COVID-19. Pero él tiene un problema, le encantan los videojuegos, y cuando comienza a jugar es muy difícil captar su atención. Se acerca la hora de la comida, y su mamá comienza a llamarlo para realizar algunas tareas sencillas del hogar y sobre todo acorde a su edad. César, pon la mesa para comer, por favor. Pero César está tan concentrado que no le escucha. Él solo puede pensar en la mejor estrategia para vencer a sus oponentes en los videojuegos. ¡Uhú! Soy el mejor, fui el número 1 en este nivel, piensa César. En eso, su mamá molesta vuelve a decir: ven a poner la mesa para comer. Por favor, deja de jugar y pon la mesa. Le repite a César mientras escucha una canción, sirve el espagueti, calienta un poco de pan en el horno, percatándose de que César le está ignorando. César, ven, hice de comer espagueti. César entonces escucha algo que llama su atención. El espagueti es su comida favorita. ¡Genial! Voy corriendo, mamá. Es mi comida preferida y todo sabe delicioso. Qué bueno que te gustó. Ahora ponte a hacer tu tarea. ¡Ay, no! ¡Tarea! Tengo que ir por mis libros. ¡Ay, son muchos! ¿Por dónde empezaré? ¡Qué aburrido! ¿Cómo puedo pasar el siguiente nivel? Tal vez, si voy por el otro camino, puedo esquivar los obstáculos y llegar al trofeo. César piensa constantemente en sus videojuegos sin poder avanzar en sus labores escolares. Y así pasan 1, 2 y 3 horas. Pero su mamá, que lo vigila a la distancia, se da cuenta que no está haciendo su tarea y le recuerda: ándale, apúrate. Pero una hora después, César sigue sentado en el mismo lugar y sin poder avanzar ni un poquito. César, apúrate, ya va a llegar tu papá. En eso, se escucha a papá que entra por la puerta. ¡Familia, ya llegué! ¡Woohoo! ¡Videojuegos, por fin! Adiós, tarea. Qué bueno que llegaste, papá. Prometiste que jugarías conmigo. Qué feliz estoy. Desde 300 siglos antes de Cristo, Aristóteles ya proponía una definición sobre la atención. Decía que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Era una definición muy adelantada a su tiempo. Varios de siglos después, a finales del siglo XIX, un psicólogo y filósofo, William James, comentaba que la atención era tomar posesión por parte de la mente de forma vívida de uno de los varios objetos del pensamiento que aparecen de forma simultánea. Su esencia está constituida por la focalización y la concentración y la conciencia. Atención significa dejar ciertas cosas para tratar de forma efectiva otras. Esta definición, aunque incompleta, ya que no profundiza en procesos psicológicos de la atención, señala aspectos relevantes e incluso adelantados a su época, ya que señala que las personas no son capaces de procesar la información disponible al mismo tiempo. La atención cumple una función de seleccionar una parte de toda la información. Dentro de esta definición resalta la palabra focalización, haciendo referencia a que la persona tiene que hacer un esfuerzo para supervisar el flujo de información que recibe. Para esto es importante saber qué información será relevante, que tengamos que atenderla en ese momento y como consecuencia llegar a una meta deseada. Otra función relevante del proceso de atención es la de mantener el estado de alerta, lo que permite mantener el estado de activación en cada momento. Procesar la información, explorar el entorno que nos rodea, adaptarse a él y finalmente sobrevivir. Este es el psicólogo y filósofo norteamericano William James, viéndote cómo no pones atención en esta plática sobre atención. Para hablar de la atención tenemos que dividirlo en tres sistemas de la atención. El primer punto, tenemos que estar despiertos, alerta. Segundo punto, orientar nuestra mente para tratar de obtener la información adecuada. Y finalmente, después de estar despiertos, obtener información, establecer mecanismos para actuar en relación al contexto que nos lo permite.
Alerta. Estado del organismo para procesar la información. Para poder procesar la información es importante un estado vigilante. A esto se le conoce como alerta tónica, lo cual puede verse disminuida en diferentes condiciones. Por ejemplo, si estamos realizando una actividad por mucho tiempo, o si la tarea es muy compleja, o bien simplemente estamos cansados, en definitiva no pondremos atención, al menos por mucho tiempo. Existe otro tipo de alerta, la alerta fásica, cuya función es la de prepararnos en caso de una señal de aviso, procesarla y responder de manera oportuna. En el caso de la historia con César, él estaba muy atento jugando videojuegos, sin embargo un estímulo que le llamó la atención, que fue el caso de que iba a comer espagueti porque pues, es su comida favorita. Para esto voy a pedirle a César que me preste su cerebro por un momento y en un momento se lo regresaré. Si hacemos más grande el cerebro y lo ponemos de lado, mirándolo como de perfil, podemos apreciar las diferentes porciones del encéfalo. De abajo hacia arriba vamos a identificar primero al tallo cerebral, que es la parte más antigua del encéfalo, y arriba del tallo cerebral ya propiamente el cerebro, que juntos forman el encéfalo. En el tallo cerebral, que es la parte inferior, contamos con un grupo de neuronas que forman una red muy compleja de conexiones llamada formación reticular. Cuando estamos despiertos, esta formación va a proyectar hacia estructuras superiores. Primero al tálamo, que es esta porción del medio, y finalmente del tálamo a la corteza cerebral. Esta proyección del tálamo a la corteza cerebral característicamente es una actividad desincronizada, ya que si estas proyecciones se llegan a sincronizar, la persona puede presentar una crisis epiléptica. Esta actividad del tálamo a la corteza cerebral podemos comprobarlo mediante un estudio de electroencefalograma, donde observamos la actividad, vean, totalmente desincronizada. Este será el registro en la región de la frente y nos vamos hacia la nuca. Y podemos observar, en el caso de un niño más o menos 5 o 6 años, esta actividad en la región posterior. Cuando le pedimos al paciente que abra los ojos, se va a perder parte de este gradiente. Pero cuando el niño se duerme, vean cómo la frecuencia de la actividad hacia la corteza va a disminuir y van a empezar a aparecer posteriormente las ondas características de sueño en el electroencefalograma. Dentro de esta compleja red de neuronas se pueden distinguir grupos cuya principal neurotransmisor es la acetilcolina. Son un grupo de neuronas. Las principales funciones consisten en regular el estado de conciencia, es decir, mantenernos despiertos, vigilantes o bien inducir para dormirnos, dependiendo del estímulo que tengamos. Estas proyecciones de acetilcolina van a facilitar la entrada a los estímulos. Por lo tanto, cuando nos dormimos, porque hay un estímulo pues, no llamativo que nos aburre y nos quedamos dormidos, pues el estímulo no va a llegar adecuadamente a la corteza, va a estar filtrado, a menos que sea un estímulo considerable que nos pueda despertar. Entonces, quiere decir que un aumento en el estado de alerta incrementa la transmisión sensorial a nuestra corteza. ¿Podremos ser más perceptivos? La respuesta es no. ¿Y esto por qué? Porque las proyecciones también de acetilcolina tienen otras funciones. Nos pueden producir ira, miedo o ansiedad. Estas proyecciones van directamente al sistema límbico, el cual también es llamado el cerebro emocional, porque justamente se encarga de las emociones. A principios del siglo XIX se encontró que no siempre más era mejor. Aquí se describió que existe una relación entre incremento del estado de alerta e incremento de la atención, hasta un punto. De tal suerte que si la alerta va a incrementar, la atención puede disminuir. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la historia con el papá de César. Él percibe una cantidad de estímulos por el videojuego. Él habitualmente pues, no juega videojuegos. Y llega una cantidad impresionante de información que lo mantiene sumamente alerta, pero poco atento. Orientación. Selección de la información. Seleccionar la información es sumamente importante, ya que nos va a permitir tratar de escoger cuál es la información relevante para alcanzar nuestra meta.
Esto lo realizamos gracias a la selección de información, eligiendo estímulos relevantes que son siempre enfocados a una meta, como aquellos estímulos que pueden ser peligrosos o muy llamativos. El cerebro humano es muy visual, quiere decir que en nuestro campo visual hay una cantidad impresionante de estímulos visuales, pero generalmente nosotros enfocamos solamente a un estímulo. En el caso del videojuego, mientras está jugando César, él tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Superar el nivel, ganar puntos, ganar a los oponentes. Entonces, lo único que le interesa, pues evidentemente es la información relacionada con el videojuego. No importa que la mamá le esté hablando para comer. ¿Y cómo podemos seleccionar esta información? Existen dos tipos de forma de orientación. Una de ellas es la selección endógena. Esta tiene una característica de que es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que está basada en metas y en objetivos de la persona. Nosotros tenemos que provocarla. Este sistema generalmente se asocia a las proyecciones ventrales, que ahorita les voy a comentar. Y la otra es la exógena o involuntaria, que es guiada por un estímulo externo. Que estas vías incluyen la vía dorsal, es decir, por una parte la endógena es ventral y la exógena va a ser dorsal. ¿Cómo cuál? Pues en el caso cuando César está ahí muy ocupado viendo sus videojuegos, percibe algo exógeno, no voluntario, pero que sí le llama la atención, porque es un estímulo muy relevante para él, como es comer espagueti. Nuevamente tomaré prestado el cerebro de César. El circuito ventral está constituido por estas zonas de la corteza, la región temporoparietal y la corteza ventral frontal, las cuales tienen funciones de tipo particular en la orientación, denominada top-down. ¿Qué significa? Significa que el cerebro se va a encargar de seleccionar la información, es decir, si a mí me interesan los videojuegos, yo me voy a enfocar de manera consciente y voy a enviar las proyecciones hacia abajo para seleccionar lo que a mí me gusta. En el caso del circuito dorsal, que es el circuito que es involuntario, ahí va a ser al revés. La información va a llegar a nuestro cerebro y nuestras áreas, del lado izquierdo, es el área del cerebro que se encarga de enfocar la mirada hacia cosas, hacia las cosas importantes, pero por sus características. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y la porción dorsal del lóbulo parietal, que también se encarga de elegir qué estímulos van a ser relevantes. ¿Y eso de qué depende? Pues va a depender de las características del estímulo. Si es un estímulo muy llamativo, pues rápidamente nuestro sistema va a poder percibirlo en el campo visual. A eso se le conoce como saliencia, que es reconocer la presencia de un estímulo que se destaca entre todos. Los demás, dependiendo de un grado diferente, va a llamar la atención hasta dirigir la mirada exclusivamente hacia él. Esto va a tratar de amortiguar y neutralizar o anular el resto de los estímulos. Este ejemplo, pues es muy fácil de reconocer. Es un estímulo sumamente saliente, que es un círculo rojo sobre un fondo blanco. Pero esta característica la va a perder cuando nosotros ponemos más componentes en nuestro campo visual. De hecho, no se dan cuenta que a pesar de que hay otros elementos en el campo visual, sigue siendo el único círculo rojo. Lo demás son figuras de 12 lados. Y finalmente, la tercera vía de la atención es el control ejecutivo. Todos pensamos de manera ilusoria que controlamos de manera intencional todo lo que hacemos en el día, pero realmente estamos realizando nuestras actividades en modo robot. Este tercer sistema de atención se relaciona con la detección del estímulo, la participación, la focalización y finalmente preparar nuestras herramientas, nuestras estrategias y nuestra conducta para realizarlo. Por ejemplo, la mamá de César. La mamá de César está percibiendo un montón de cosas. La música, mientras prepara la comida, saca el pan del horno y a la vez le está llamando a César. ¿Quiere decir que tiene muchas habilidades? No. Simplemente que la mayor cantidad de las acciones que ella realiza son de tipo inconsciente. Ya son prácticamente un hábito. ¿De acuerdo?
El control ejecutivo será necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando las rutinas no son las adecuadas. Por ejemplo, el papá de César. Él normalmente no juega videojuegos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner su control ejecutivo, elegir lo que va a hacer dependiendo qué botones va a apretar. Otro ejemplo, cuando ustedes aprenden a manejar. Cuando aprenden a manejar, pues todos los movimientos lo hacen muy planeado, con un enfoque, una concentración para que no salga mal. Ya después de varios años de manejar, prácticamente los movimientos son rutinarios. Esta función se le va a atribuir a la corteza frontal medial y cingulada, que es esta parte de aquí, la corteza frontal y la cingulada. Y su papel importante es la regulación hacia abajo. Nuevamente, cómo vamos nosotros a actuar ante este estímulo. Otro neurotransmisor muy relevante para el estado de alerta y la atención es la noradrenalina. Principalmente se secreta por un grupo de neuronas que se conoce como el lucus ceruleus. Eso en latín, que en español significa lugar azul. Este núcleo es muy importante porque libera una cantidad de noradrenalina muy importante. Se va a proyectar a dos estructuras muy importantes. Cuando se proyecta a la corteza frontal, va a regular la emoción y la motivación. Cuando se proyecta a una estructura más primitiva, que se llama la amígdala, que es el sistema de huida, de peligro, va a provocar aumento de la ansiedad y del miedo y nos va a preparar a la huida ante un peligro inminente. Pero si se proyecta hacia el núcleo accumbens es parte también del cerebro emocional, del sistema límbico, va a crear una poderosa herramienta de reforzamiento. Les voy a poner el ejemplo para que quede más claro. Cuando están jugando videojuegos, por una parte, el papá está recibiendo todo el estímulo noradrenérgico a la amígdala. Él muestra ansiedad, muestra preocupación por todo este estímulo. En cambio, César, como ya está totalmente habituado y tiene un reforzamiento, el núcleo accumbens recibe la cantidad de noradrenalina y lo mantiene despierto y atento. Eso es lo que provoca los videojuegos. Un reforzamiento y constantemente hay una recompensa. Y definitivamente cuando César se queda dormido, pues porque es la tarea, le parece algo aburrido, los disparos de noradrenalina van a disminuir y se va a quedar dormido. El último neurotransmisor y el más reciente implicado en esto y probablemente el más importante en la atención es la dopamina. Existen diferentes sistemas de dopamina. Hay 3 relevantes. Vamos a hablar del primero. Como su nombre lo dice, es el sistema nigroestriatal. ¿Qué significa? Pues que hay un grupo de neuronas que se llama sustancia negra. Que la sustancia negra, ¿a dónde va a ir? Al cuerpo estriado. El cuerpo estriado también es parte del sistema límbico, del sistema de las emociones. Entonces, se va a proyectar al cuerpo estriado y su principal función va a ser la coordinación motora. Cuándo movernos y cuándo no movernos y estar enfocados en lo que estamos haciendo. Los otros 2 circuitos van a partir también del tallo cerebral, pero de una estructura que se llama mesencéfalo. Como su nombre lo dice, va del mesencéfalo a la corteza cerebral y del mesencéfalo al sistema límbico, nuevamente al núcleo accumbens, el cerebro de las emociones. Entonces, quiere decir que cuando las fibras alcanzan la corteza cerebral, va a permitir focalizar la atención y ayudar a la memoria de trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando ahorita, suena mi teléfono, sí, ok, estoy en un Facebook Live, llámame luego, muy bien, ¿en qué estaba? Sí, por supuesto, estábamos hablando del sistema mesocortical. Entonces, esa es la memoria de trabajo, lo que nos mantiene haciendo lo mismo a pesar de que alguien nos distraiga. Y eso es muy importante para mantener la atención. Y finalmente, el sistema del mesolímbico nos ayuda mucho como reforzamiento. Todo lo que quieran hacer tiene que tener con un reforzamiento. Es decir, ¿qué voy a ganar yo de hacer lo que estoy haciendo? Y si eso funciona, el sistema límbico le va a ayudar a que nosotros pongamos atención. Finalmente, como resumen, podemos decir que la atención es una función muy compleja, como se dieron cuenta, que tiene intervenciones de muchos circuitos en el cerebro y el tallo cerebral, donde los principales neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina y dopamina, juegan un papel importantísimo, siempre y cuando exista un ambiente favorecedor que permita la liberación de estos neurotransmisores
y la persona puede terminar su tarea o simplemente poner atención a esta plática. Ante cualquier duda sobre esta plática, pueden colocarla o bien, no se preocupen, es un poquito engorroso, se quedará la plática en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahora dejo la presentación a la maestra Adriana Brito. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de algunas estrategias que podemos hacer para mejorar la atención y sobre todo en estos momentos que estamos trabajando, que estamos tomando las clases en casa, que puede ser un poco complicado en ocasiones. Entonces, bueno, les voy a comentar. Bueno, vamos a hablar acerca de 3 tipos de estrategias. Las estrategias que son las estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias conductuales que tienen que ver sobre todo con la modificación del entorno y estrategias de tipo socioemocional. Ok, bueno, como ya nos comentaba el doctor, la motivación es un factor muy importante en la relación con la atención. ¿A qué se refiere esto de la motivación? Es esta capacidad que tenemos para ir regulando nuestros estados emocionales dependiendo de lo que voy a tener que realizar o la conducta que me va a lograr alcanzar la meta que yo me planteo y además mantenerme encaminado hacia esa meta. Otra definición podría ser esta capacidad de actuar con el fin de alcanzar un objetivo, movilizando los recursos y mi esfuerzo de una manera efectiva, es decir, de la forma que me ayude a lograr lo que yo me propongo. Es común, y sobre todo en los niños ocurre que a veces nos cueste trabajo o podamos omitir ciertas pistas emocionales que me ayudan a utilizar esta motivación que va muy relacionada a una parte emocional, como lo veíamos, todas estas redes van conectadas y entonces se me dificulta tener una buena adaptación a lo que me esté pidiendo el entorno, llamémosle terminar un apunte, resolver un problema, recoger mis juguetes, etc. Lo importante de las estrategias que les voy a comentar es realizarlo con constancia. La práctica o la estimulación de cada una de estas habilidades lo que nos va a hacer es formar o fortalecer las redes neuronales que veíamos hace unos momentos con el doctor de cómo funciona toda esta situación de la atención. Vamos a ir fortaleciendo cada una de estas redes neuronales y se van a ir generando mayores conexiones sinápticas y se van a ir reorganizando, lo cual nos va a hacer que sean mucho más funcionales. ¿Cuál es una de las primeras estrategias? Y yo creo que una de las más importantes como papás. Hablábamos ahorita acerca de la importancia del reforzamiento, el recibir algo que sea positivo. Una de las estrategias que utilizamos desde las cuestiones educativas, que utilizamos mucho en la escuela y que en casa nos funciona también, es el uso de esta técnica que se conoce como economía de fichas, que va basada en el reforzamiento positivo. ¿En qué consiste esta técnica? Vamos a identificar ciertas conductas objetivo, que es decir, son las metas que queremos lograr nosotros como papás. No sé, hacer la tarea, recoger juguetes, van a ir a estas metas escritas en positivo, es decir, es ideal ponerle lo que quiero que haga y no lo que quiero que deje de hacer, como no pegar, por ejemplo. Y a cada una de estas le vamos a ir estableciendo cuál va a ser la recompensa, qué va a recibir. En el caso de la economía de fichas, lo que se utiliza es el que sigue, sería el punto en el que necesito un poco de tu ayuda para lograrlo y finalmente lo termino haciendo yo solo. Pero así como se los desglosé en estos pasos, así se va dando de manera paulatina por aproximaciones sucesivas. Y un factor bien importante aquí es irlo reforzando con cada paso o con cada momento que va dando. Ok, vámonos a algunas estrategias conductuales. Estas estrategias conductuales tienen que ver con la modificación del ambiente y los apoyos externos que les podemos dar. El primero, el lugar en el que están trabajando ahorita o en el lugar en el que estudian. Eso es bien importante. Como veíamos, recibimos una gran cantidad de estímulos
que están a nuestro alrededor. Y muchos de ellos incluso son internos, que no podemos controlar. Entonces, algo que sí podemos hacer es tratar de modificar un poquito el entorno en el que van a estar estudiando o en el que van a realizar sus tareas y vamos a cambiar este tipo de escenario, este tipo de escritorio lleno de juguetes, de colores, de cosas que ni siquiera va a estar utilizando en ese momento y que además podemos tener o que se puede dificultar mucho tener a alguien ahí a mi lado que está haciendo ruido, que está haciendo una actividad muy diferente a la mía y entonces me puede generar mayor distracción. Lo ideal sería tener un espacio con las cosas más indispensables o con las cosas que voy a necesitar en ese momento, un espacio que esté ordenado y con la menor cantidad de estímulos distractores. Algo que también es bien importante es que cuenten con una silla o un escritorio que sean adecuados. Lo ideal sería que los niños en la silla tengan o logren poner los pies en el suelo y que no les quede muy alta, que además esté a la altura de la pantalla en la que van a estar tomando sus clases. Bueno, otra de las cuestiones muy importantes que tenemos que trabajar nosotros como papás es irles dando una estructura. ¿Cómo que una estructura? Vamos a irles formando hábitos y rutinas que les van a ayudar a alcanzar sus objetivos y sus metas. Por ejemplo, las tareas que tienen que realizar o las actividades que tienen que realizar previo al ingreso a la escuela. Después de la escuela, cuáles son sus deberes en casa, antes de irse a dormir, qué hábitos o qué rutinas tienen que tener y podemos hacer uso de horarios como los que tenemos aquí. Hay que apoyarnos mucho de cuestiones visuales, podemos utilizar un reloj o alarmas que le van a apoyar en irse organizando, como por ejemplo los que tenemos acá. Es este reloj de hábitos o estas imágenes que nos van marcando la hora de cada una de las actividades que tenemos que realizar. Ok, las tareas, indicaciones e instrucciones, ¿cómo tienen que ser? De preferencia, para los niños tienen que ser breves, tienen que ser tareas muy cortas. Si necesitamos cumplir o si necesitamos realizar una tarea que es muy larga, la vamos a dividir en tareas más pequeñas. Las indicaciones, como nos damos cuenta, en el ambiente podemos tener muchos estímulos que nos puedan generar distracción. Entonces, lo ideal es que nuestras instrucciones sean cortas, que los minutos que tenemos la atención podamos dar la indicación que le va a ayudar a completar la tarea y ser muy explícitos. Evitar el suponer o evitar el inferir que él ya sabe que lo tiene que hacer. Como por ejemplo, el preparar la mochila. El preparar la mochila puede ser una tarea que para niños escolares o preescolares puede ser complicada y les podemos dividir en pasos o en momentos muy pequeñitos de esta tarea compleja para que lo logren hacer con eficacia. Es importante que también hagamos mucho uso de cuestiones como recordatorios verbales, claves visuales, tener las reglas escritas en casa, organizadores. Nosotros como adultos también podemos utilizarlos y también hay personas que los necesitamos mucho, el llevar una agenda, el tener un post-it con los pendientes que tengo que realizar, hacer una lista para el supermercado. Todo eso también es importante para los niños. Cuando los niños son muy pequeños, nosotros a veces pensamos que porque ya han hecho la misma actividad una y otra vez, ya lo tienen que dar por entendido, ya lo tienen que tener internalizado, que todos los días tienen que hacer lo mismo y podemos cometer el error de inferir que el niño ya lo tienen igual que nosotros como adultos. Nosotros por la misma práctica ya hemos desarrollado hábitos que se dan en automático. Para ellos a lo mejor apenas ese hábito se está formando. Entonces, utilizar esta clase de recordatorios o claves visuales puede ser importante. Otra cosa es muy importante en los niños. Nosotros vamos a funcionar como su control ejecutivo. Es decir, nosotros vamos a ser los que vamos a tener que estar dando esta supervisión o este control externo. Es bien importante que a lo mejor nosotros tenemos mucha más capacidad de anticipar ciertas situaciones, podemos guiarlos, orientarlos, como por ejemplo,
Cuando están comiendo, viendo la televisión, sabemos que la televisión va a ser mucho más estimulante, va a llamar mucho más su atención y en estos momentos podemos cometer ciertos accidentes como derramar el vaso de agua o ensuciarme. Lo ideal sería nosotros como adultos que estamos teniendo la supervisión anticipar que es bastante probable que suceda y mejor cambiar la regla de no ver televisión mientras comemos para evitar este tipo de accidentes. Ya nosotros no nos llevamos un mal rato mientras estamos comiendo, pero además disminuimos la frustración que esto le puede generar a los niños. Hacer pequeños descansos. Ahorita que los niños están pasando mucho tiempo frente a las pantallas, es bastante probable que llegue un momento en el día en el que ya no se mantengan igual de enfocados en la misma tarea. Entonces, sería importante darles momentos o pausas activas en las que ellos puedan realizar alguna actividad que, ojo, no tenga que ver con las pantallas, porque una de las dificultades que hemos tenido ahorita es que se ponen a jugar el videojuego, que se ponen en la televisión y cuando queremos regresarlos a tomar la clase en línea, no quieren, ¿no? O sea, es cambiarlos de una actividad que están disfrutando mucho, una actividad muy placentera, por otra que seguramente no les gusta tanto. Entonces, estos pequeños descansos tienen que tener actividades que a lo mejor les ayuden a moverse un poco, a cambiarse de lugar, a estirarse, a tener una cuestión de una actividad motora, sin que implique el juego o una actividad que sea demasiado agradable para ellos. Ok, ¿cuáles serían algunas de las estrategias de las cuestiones socioemocionales? Bueno, el juego. El juego es el lenguaje de los niños. A través del juego los niños van a aprender muchas cosas, entonces es nuestra herramienta número uno en las cuestiones de crianza y desarrollo. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar con los niños. Estos juegos se utilizan un poquito más con preadolescentes o con adolescentes para mejorar la atención. Juegos en los que ellos tengan que buscar o identificar ciertos patrones. Como se dan cuenta, aquí tenemos muchos estímulos visuales y tienen que discriminar uno, que es el objetivo, dentro de todos estos. Y esto nos va a ayudar a fortalecer estas habilidades. Hay otros que utilizamos más, como por ejemplo la sopa de letras, que de la misma manera tiene que ver con prestar atención, identificar ciertos estímulos y discriminar de los demás. Tenemos otros que estos los podemos utilizar con niños mucho más pequeños, como serían los juegos de encontrar diferencias. Bien, también mediante el juego, una de las características más asociadas con la atención, en muchas ocasiones, y en los niños sobre todo, es la impulsividad. Entonces podemos ayudar a los niños, mediante los juegos, a aprender a tomar turnos, como por ejemplo actividades como el oyente y el lector, en el cual en un momento o en un turno me toca a mí leerte un libro, ¿no? Y tú tienes que escuchar sin interrumpir y después cambiamos este rol y ahora yo te escucho y yo no interrumpo. O los juegos de mesa o juegos en grupo, juegos en los que tienen que participar con sus compañeros, les van ayudando a tomar turnos, a seguir reglas, a aprender a veces que está acá, a demorar la gratificación. En otras ocasiones también es bien importante, o es muy característico de los niños, que para ellos el recibir el estímulo placentero o el reforzador tiene que ser en ese momento y por eso podemos cometer ciertos errores en la atención o dejarnos guiar por la impulsividad al momento de tomar decisiones. Juegos de azar o tareas que impliquen el pensar o analizar la situación, sobre todo pensando en consecuencias futuras, nos van a ayudar mucho para la toma de decisiones y vamos a aprender que muchas veces recibir algo pequeñito en este momento no me conviene tanto como demorar un poquito en tiempo y a lo mejor tener una recompensa mucho más grande. Esto también lo vemos en el reforzamiento o en la economía de fichas, en las que ellos pueden tener un premio, una recompensa mucho mayor si el esfuerzo es bueno, ¿no? Si se esfuerzan toda la semana, pero también si no me quiero esforzar tanto, a lo mejor la recompensa va a ser mucho más pequeña. Ok, en la cuestión de las emociones, vamos a pensar que la motivación es importante para mantener nuestra atención. Y aquí vamos a unirla o vamos a ligarla a la cuestión de la autoestima.
A mayor autoestima, mayor motivación para realizar las tareas. ¿Cómo desarrollamos esta autoestima? Bueno, vamos a trabajar mucho con el sentido de competencia de los niños. ¿Cómo hablaríamos de esta competencia o cuál sería uno de nuestros indicadores que estamos trabajando esta competencia? Que para el niño el resultado o lo que está obteniendo es proporcional al esfuerzo, al proceso, al interés y a la actitud que él tiene. De aquí va muy asociado nuevamente la cuestión del reforzador, que tiene que tener un reforzador verbal. La autoestima de los niños se va construyendo de lo que escuchan, sobre todo de los papás, o sea, de lo que les vamos diciendo, de este diálogo que ellos tienen de afuera de nosotros como adultos que los vamos rodeando, ese es el mismo diálogo que ellos van internalizando. Entonces, frases como el tú puedes, eres capaz, yo sé que tú puedes, confío en ti, lo haces bien, nos van ayudando a generarle dos cosas. La autoestima de lo que él está realizando, pero además la autoeficacia, esta sensación o esta capacidad de que lo puedo lograr, ¿no? De que yo soy capaz de lograrlo o de cumplir con esta meta. Entonces, el factor emocional es bien importante también, no dejarlo de lado en las cuestiones de atención y de aprendizaje con los niños. ¿Por qué? Porque si los niños viven o están en un momento de ansiedad y de frustración, es bastante probable que este aprendizaje no se consolide. Entonces, para que mejoren el aprendizaje y la atención, necesitamos que tengan una sensación de una autoestima alta, esta sensación de autoeficacia y bueno, un adecuado manejo de emociones. ¿Qué otras cosas podemos hacer en casa? Cuando tenemos dificultades para prestar atención, tenemos que ser comprensivos. Saber que hay ocasiones en las que las tareas no son iguales para un niño o para el otro niño o para nosotros como adultos y para ellos como niños, que todos tenemos habilidades diferentes y que eso nos va a llevar en ocasiones a tener maneras diferentes de resolver el problema, pero también tiempos distintos. Hay que ser coherentes. Como yo les decía, gran parte de esto significa o el resultado lo obtenemos de una práctica constante, de estarlo trabajando en varias ocasiones. Y de aquí las reglas, rutinas y hábitos tienen que ser coherentes con lo que es lo mejor para el niño y no con nuestro estado emocional. Es decir, yo como papá no puedo permitir cuando estoy muy feliz que puedas hacer lo que tú decidas, que tú juegues el tiempo que tú quieras videojuego y cuando estoy enojado ya no te lo permito, ya no se puede, no lo toques, no te acerques, ¿no? Hay que ser muy coherentes con lo que les pedimos a los niños, formar un equipo, sobre todo en cuestiones de relación de pareja, ¿no? Nosotros como papás, formar un equipo en cuanto a dividirnos las tareas, llevar el mismo establecimiento de límites y por último es bien importante que nosotros como papás prioricemos o pensemos que la relación que tenemos con nuestro hijo es muy importante. Entonces, hay ocasiones en que tareas, reglas, regaños pueden esperar o pueden pasar a un segundo plano si esto va a implicar que la relación con mi hijo se dé. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Creo que son estrategias que ahorita pueden ser muy útiles cuando estamos en casa y que creo que son importantes de irlas iniciando, ¿no? Porque nos pueden tener resultados muy favorables. Muchas gracias.